Buenas tardes o buenas noches. Quiero compartir el Salmo 105, porque esto infunde de aliento a nuestro corazón de que Él reina. Agradezcan a Dios, evoquen su nombre y difundan en los pueblos sus acciones. Cántenle y comenten todas sus maravillas. Presuman de su santidad y la alegría de sus fieles. Requieras de su poderío y acudan a Él siempre. Evoquen sus milagros que obró, sus maravillas y sus leyes. Simiente de Abraham, su siervo, hijos de Jacob, sus elegidos. Él es nuestro Dios y en toda la tierra rige su ley. Recordó siempre su pacto y lo que legó para miles de generaciones, lo que ha pactado con Abraham y juramentado a Isaac, y estableció esa ley para Jacob e Israel como legado eterno, diciendo que daría a ellos la tierra de Canaán como franja de su heredad. Eran pocos entonces y peregrinos en esos lares. Deambularon de nación en nación y de un reino a otro. No permitiste que los dañen y regañaste hasta a los reyes. No toquéis a mi elegido, y mis profetas no agredan. Provocó hambre en la tierra, y toda provisión acabó. Envió un hombre, y José de esclavo fue vendido. Ataron sus pies con cuerdas, y con hierro amarraron su vida, hasta que llegó su turno de hablar, y la orden de Dios lo libró de culpa. Al rey el Eterno mandó y lo liberó, y el regente de la nación lo dejó libre. Lo designó amo de su mansión y gobernador de todas sus posesiones, con el poder de encarcelar a sus príncipes y de instruir a sus consejeros. Entonces Israel llegó a Egipto, y Jacob se estableció en la tierra de Yam. Allí se multiplicó su prole enormemente y la hizo más poderosa que sus adversarios. Esto torció los corazones de los egipcios y comenzaron a odiar a su progenie y complotar contra sus servidores. Entonces envió a Moisés su siervo y a Aarón, a quien él había elegido. Ellos hicieron sus señales y sus maravillas en la tierra de Yam. Luego Dios envió la penumbra, oscureció a Egipto, cumpliendo con su palabra. Y transformó sus aguas en sangre, y murieron sus peces. Después su tierra se llenó de ranas, hasta en las cámaras de sus reyes. Él les avisó, y llegaron las bestias salvajes, y los piojos en todo su territorio. Dios hizo llover un raro granizo que llameaba fuego al caer en la tierra. Eso golpeó sus viñedos e higueras y quebró los árboles en todas sus fronteras. Antes él ordenó que innumerables langostas invadieran todo el país y consumieron toda la vegetación de esa tierra y arrasó todo el producto de su suelo. Al final castigó a todo primogénito del país, a los mayores de toda familia. Y de manera gloriosa sacó a Israel de allí con una gran fortuna, con plata y oro en cantidad, de lo cual ninguna de sus tribus se privó. Todo Egipto se alivió con su partida, pues un gran pavor se había abatido sobre ellos. En el camino, Dios tendió una nube para cobijarlos durante el día y una columna de fuego para iluminarlos en las noches. Más adelante, Israel pidió y Dios le hizo llegar al Selah, las codornices, y con el pan del cielo, el maná, los sació. También abrió una roca y brotaron de ella aguas que fluyeron en esos sitios yermos, serpenteando como ríos. Pues él recordó su santa promesa a Abraham,
su servidor. Y así fue como Dios sacó a su pueblo de la esclavitud con júbilo y a sus elegidos con canciones. Y les entregó las tierras de las naciones y heredaron el afán de los pueblos. Todo esto lo hizo para que cumplan allí sus estatutos y observen sus leyes. Alabad a Dios. Este salmo, que es el 105, relata cómo Dios movió todas las cosas en ese tiempo para que toda la descendencia de Jacob o de Israel, al cual le había cambiado el nombre, llegase a Egipto mientras había hambre en la tierra. Pero ¿qué pasó? El pueblo se acomodó, el pueblo se instaló y se sintió cómodo en Egipto. Mientras estuvo José y el rey que estaba con José y que lo conocía, todo estaba bien. Pasó el tiempo y la descendencia de Jacob se adaptó a Egipto. ¿Y qué tuvo que hacer Dios para poder hacer que ellos desearan salir para ir a la tierra que Dios le había prometido? Los afligió, los afligió, los afligió. Endureció a el faraón de turno, que no conocía a José, ni sabía la historia, ni le interesaba, y los esclavizó. Hasta tal punto que llegaron a clamar al Dios de sus padres. Y allí Dios saca con brazo poderoso, a través de Moisés y de Aarón, al pueblo de Egipto. Esa historia todos la conocemos, el paso por el Mar Rojo que se abre y pasa, y los carros de Faraón que caen, y todas las plagas y todo lo demás. Pero el pueblo de Israel, pueblo duro de cerviz, igual que nosotros, no nos podemos jactar, se rebeló en el camino, empezó a añorar las cosas que tenía ya y no se daba cuenta de los milagros del Eterno. Así ha pasado en las etapas que ha tenido este pueblo, el pueblo de Israel. Cuando fueron dispersos en la última dispersión en el año 70, cuando fue sitiada Jerusalén por Tito, quemada y destruido su templo, muchos escaparon y se fueron a Sefarat, que es España, Portugal y parte de Francia. Allí se asentaron, formaron comunidades y se pusieron cómodos allí. Hasta que vino la época de la Inquisición, de la Iglesia Católica, la persecución a todos los judíos y la expulsión de los judíos de España, y volvieron a migrar. Después, más adelante, se instalaron en la otra parte de Europa, en Alemania, Polonia, Holanda, y se acomodaron, y eran siempre bendecidos, y por eso también despertaban la envidia del resto, porque eran astutos para el negocio, y allí surge otra opresión, porque el pueblo tiende a olvidarse de su creador, de su hacedor, que lo sacó con brazo poderoso de Egipto, y se olvida y se acomoda a las costumbres y a todo lo demás. Ellos debían ser luz para las naciones, cosas que no lo hicieron. Y bueno, surge el nazismo, como todos lo sabemos, que termina con ese gran holocausto de 6 millones de judíos aproximadamente, muertos en los campos de concentración y donde los incineraban. De allí, después de todo ese sufrimiento, vuelven a la tierra de Canaán, comienzan a emigrar a Canaán, que estaba dominada por los ingleses. Habían palestinos ahí, habían árabes, más bien dicho, árabes, no digamos palestinos. Palestina fue un nombre que se le dio posteriormente a ese lugar, pero estaban ellos allí y llegaron muchos judíos a instalarse, formaron kibush, granjas colectivas, y convivían con los árabes. Hasta que fueron, por votación de las Naciones Unidas,
se forma el Estado de Israel y despierta el odio de sus vecinos, tanto de Jordania y los que estaban ahí, y empiezan que muchas guerras. Y en una de esas guerras conquistan Jerusalén. Jerusalén actualmente está administrada por el Estado de Israel, pero hay barrios judíos, o sea, barrio ortodoxo judío, barrio armenio, barrio cristiano y el barrio árabe. Y el pueblo tiene la costumbre de relajarse y de olvidarse de su hacedor. Y esto también pasa con los cristianos, que se acomodan también en las congregaciones, ya es un ritual, no es una relación, y se empiezan a relajar y empiezan a adoptar costumbres que son ajenas al pueblo del Señor, cosas sutiles, porque se empieza con cosas sutiles, hasta que se levantan naciones que siempre han tenido y han querido hacer desaparecer a Israel, como es el caso de Irán, que ha tendido sus tentáculos por todos lados. Es la antigua Persia. Ni siquiera los medos persas, que fueron un gran imperio, fueron tan crueles con el pueblo de Israel. Ellos fueron, hay que recordar a Ciro, que fue el que firmó el decreto que permite que Esdras y Nehemías vuelvan a Jerusalén a reconstruir la ciudad y el templo. Y hemos visto en estos días, queridos hermanos, que si no fuera por la mano del Creador, por la mano del Eterno, Israel ya habría desaparecido. Y esto es para que su pueblo se vuelva a Él en completo arrepentimiento, lo reconozca, deje de ser un pueblo en que hay una minoría de creyentes y el resto vive como ciudadanos modernos sin considerar a su Creador. Se han visto atacados, se han visto odiados y muchos han tenido que ir al ejército, han tenido que estar en la frente y allí han empezado a invocar el nombre del Señor. Lo que pasó el 7 de octubre también ha hecho que gran parte del pueblo inconverso, ateo de Israel, se vuelva a Él. Y en este minuto solo tiene que poner su confianza en el Creador. No puede confiar ni en otra nación ni en otro gobernante, porque su libertador es el Eterno y Él mueve las cosas como quiere y mueve a los grandes gobernantes como a Él le place. En este minuto, nosotros, como parte del pueblo de Dios, los gentiles, debemos estar en oración para que los que tienen que tomar decisiones tomen decisiones que estén en concordancia con lo que el Padre determina. Es mucho lo que está en juego. Es prácticamente una tercera guerra mundial que sería peor que las otras dos que hemos tenido por la calidad de las armas destructivas que tienen las naciones. Por eso vemos que muchos se molestan porque Estados Unidos no ha intervenido, ha estado esperando. Y oremos para que solamente si toman una decisión sea en concordancia con el Todopoderoso. Oremos para que todas las personas, todas las naciones se vuelvan a Él. Este es tiempo de detenernos, es tiempo de pensar que no estamos por una generación espontánea que surgió de la nada, como una semilla que cayó y empezó a germinar y se formaron las sociedades y todo lo demás. Somos una creación del Creador
Somos la obra de sus manos y nosotros estamos aquí para levantar, invocar y poner en alto su nombre y tener la luz, ser la luz para todo el resto que está en oscuridad. El mundo entero está bajo el maligno, eso lo sabemos, lo dijo el Señor. Pero confiad, yo he vencido al mundo, dijo Jesús. Y cuando Jesús vino, Él predicó acerca del primer y gran mandamiento, que es el único que abarca todos los demás mandamientos, que es el amor. Por lo tanto, velemos, oremos, pidamos que el Eterno bendito sea, mueva las piezas de acorde como Él quiere, que tenga clemencia con todos aquellos que están involucrados en estos países, que no son miembros de una ideología de oscuridad como es la ideología que representa el ayatolá, que ellos son una dictadura dentro de Irán y han tendido sus tentáculos por muchas partes con grupos terroristas que siembran el terror, la muerte, la opresión. El Señor vino para que tengamos vida y vida en abundancia. Oremos para que en esta oportunidad, en esta aflicción y en este peligro en que está toda la humanidad, podamos volver los ojos a lo alto, con un corazón contrito, humillándonos delante de Él y diciendo: por todas las edades tú has mostrado tu poder, has mostrado quién eres, nos has hablado en tantas formas y en el último tiempo, con la manifestación de Jesús, tú nos hablaste por el Hijo y nosotros, los que hemos escuchado y hemos accedido a la fe en Él y somos parte del pueblo de Dios, del Israel de Dios, oremos, intercedamos, pidamos que de lo alto estas autoridades no hagan nada, nada, nada que no sea en concordancia con el Creador, porque solamente la victoria, la paz, el amor viene de arriba. Las tinieblas tienen que retroceder. Las tinieblas tienen que ser abatidas. La serpiente desde el comienzo ha crecido y ha engordado y ha llegado a ser un dragón. Pero ese dragón tiene una cabeza aplastada, porque Jesús en la cruz le aplastó la cabeza, pero Él con la cola ataca nuestro talón. Así que, queridos, por favor, estemos en oración, clamando, vigilando y pidiendo que no se haga ningún movimiento que no esté de acuerdo con el reino de los cielos. Que estas autoridades que hay en el mundo, las de la ONU, las de la OTAN, el presidente de los Estados Unidos, el mismo ayatolá, los rusos, los chinos, los coreanos, los que sean, estén sujetos a la decisión del Rey de Reyes y Señor de Señores. Si no, no tendremos salvación. Porque si los hombres toman las decisiones traen muerte y destrucción. Estemos orando, estemos vigilantes, estemos guardando y expectantes a la salvación que viene de lo alto. El Señor viene. Estemos atentos, vigilando nuestro caminar, que sea en la luz, que sea en el amor, perdonando a los que nos ofenden, amando y haciendo el bien a todo aquel el cual esté al alcance de nuestra mano. Si les gustó este llamado, denle un like para que esto se divulgue y sean muchos más los que puedan estar en esto. Tengan un muy, muy buen día.